Bueno, yo voy a hablarles un poco más que del propio esquema de ordenamiento territorial de la Florida y de los resultados que apenas estamos elaborando en este territorio, de algunos aportes que hemos tenido la oportunidad de hacer en colaboración con colegas de la Universidad Nacional de Colombia y estudiantes del Departamento de Biología, sobre algunos aspectos que nos pueden documentar la importancia de las interacciones ecológicas en la preservación de la biodiversidad, de la estructura de nuestros ecosistemas y por tanto de estos servicios ecosistémicos que hacen posible que la vida se sustente en términos generales, no solo la vida de la naturaleza, de lo que llamamos naturaleza, sino también de la vida humana. Esto de la gestión del riesgo y de entender el riesgo se trata de proteger la vida, ¿sí? Pero la vida va más allá de la vida humana y la vida humana depende en forma crítica de la vida de otros componentes de los ecosistemas de los cuales dependemos en forma fundamental. Hoy voy a hablar un poco sobre el impacto que tiene la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas que se conservan en el Santuario de Fauna y Flora Galeras. Afortunadamente, gran parte del territorio de ecosistemas naturales que tenemos en el volcán Galeras está bajo una figura rigurosa de protección, que es la figura de santuario, lo cual contrasta pues, con la capacidad que tiene el mismo sistema de parques y las autoridades ambientales de evitar que muchos procesos de intervención ocurran. Esta es una de las figuras más rigurosas y ha sido un buen escenario para entender un poco la ecología de los ecosistemas de alta montaña. Voy a hablar sobre todo de la polinización, de la interacción entre los colibríes y las plantas que polinizan en estos ecosistemas altoandinos, en una perspectiva de entender cómo estos sistemas son especialmente sensibles a las transformaciones y a cambios ambientales, como por ejemplo el cambio climático global, entre otras cosas, que son elementos importantes para entender esa estructura ecológica que tienen nuestros sistemas naturales. Bueno, el volcán Galeras está ubicado aquí, al sur, estamos cerquita. Por sus características de volcán, opera desde el punto de vista biogeográfico como una isla, que actualmente está con un alto grado de aislamiento porque alrededor de lo que es el Santuario de Fauna y Flora Galeras, la deforestación es una norma y eso ha hecho que los sistemas de bosques altoandinos, páramos, pierdan conectividad natural con otras coberturas de bosques altoandinos que antes eran continuos ambientales. Aquí tenemos principalmente ecosistemas de bosque altoandino y bordes de bosque, que es uno de los bosques más amenazados que tenemos en Colombia porque ha coincidido dramáticamente con los procesos de poblamiento y asentamiento humanos. Muchas especies en el bosque altoandino se encuentran amenazadas, incluyendo algunas de las que soportan su arquitectura y su estructura vegetal, como son los encenillos, las clusias, los mates, que por cierto son algunas de las poblaciones vegetales más afectadas por la explotación de carbón vegetal actualmente. También tenemos ecosistemas de páramos, de subpáramos, de arbustales que conforman una transición importante entre las coberturas de bosque y los páramos que florecen en las partes altas del volcán. Y en las partes altas tenemos estos pajonales frailejonales dominados por estas poblaciones de Speletia, en este caso Speletia pycnophila, que es la especie emblemática del departamento de Nariño en cuanto a la flora, y otras importantes para el funcionamiento y su ecología, como son estas puyas de alta montaña. Nosotros hemos estudiado estos ecosistemas desde hace varios años. Básicamente hemos establecido rutas de observación y documentación en estos ecosistemas, en páramos, bosques y subpáramos. Para estudiar la biodiversidad usamos varias técnicas complementarias. Una es la observación directa con ayuda de binoculares, otra es la captura con redes de niebla, que nos permite captar una cantidad de información que los métodos convencionales no permiten, y usamos técnicas avanzadas de palinología y análisis palinológico para entender el impacto que en este caso los colibríes, los animales, tienen en la polinización de las plantas. Esto nos ha permitido identificar los recursos florísticos que interactúan con la fauna en el volcán Galeras, y también para analizar cuál es el impacto que ellos tienen, estas plantas, en el mantenimiento de las poblaciones de animales del volcán Galeras.
Eso pues en el laboratorio de palinología tenemos varias colecciones de referencia de las plantas del volcán Galeras y de otros ecosistemas altoandinos. No sé a dónde apuntar. ¿Allá arriba? Bueno, estas son algunas imágenes. El análisis de los colibríes que capturamos es riguroso. Tratamos de hacer una descripción morfológica detallada del peso, de los animales, de la morfología, lo cual, como vamos a ver más adelante, va a ser importante para las interpretaciones funcionales y ecológicas. El registro de animales de individuos juveniles nos permite llevar cuenta de los ciclos anuales de estas poblaciones, identificando épocas de muda, de reproducción, y una cosa que fue un aporte importante, las migraciones también de estos animales. Con las plantas también se hace un esfuerzo riguroso de ecomorfología, que nos permite entender aspectos evolutivos y la coevolución de estas estructuras florales, y también de la oferta de recompensa por parte de las plantas disponible para estos animales. Y como les mencionaba, hacemos un fuerte trabajo de análisis palinológico para complementar la identificación de interacciones. Hemos encontrado al menos 3 especies de colibríes en el volcán Galeras, de las cuales al menos 10 o 9 son especies que denominamos nucleares, que hacen parte de la estructura ecológica fundamental de este ecosistema, es decir, que están ahí todo el tiempo o sufren migraciones regulares al Galeras. Entre eso está el anterior, que era Colibri cruscans, este es Lesbia victoria, Rhamphomicron microrhynchum, que es muy rápido. ¿Cómo hago para detener esto? Que es interesante porque es el colibrí que tiene el pico más corto de todo el linaje de los colibríes. Aquí en el Galeras tenemos el colibrí con el pico más chiquitico de todos los colibríes del mundo, y también tenemos el colibrí con el pico más largo del mundo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Este es Calcostigma errani, uno de los habitantes de las zonas más altas del páramo, importante en la polinización de los frailejones. Este es Metalura tiriantina, importante en el dosel del bosque para polinizar muchos árboles. Este es Eriognemis mosquera, que es la especie dominante en el volcán Galeras. Él es el que manda aquí. La fresnaya, que es el único pico con... Y este es en cifra el pico colibrí, pico de lanza, que es el colibrí con el pico más largo y es el ave con el pico más largo en el mundo. Es el único pájaro que tiene el pico más largo que todo su cuerpo. Estos altos niveles de especialización que muestra la morfología evidencian una íntima historia evolutiva de estos animales en este territorio con sus plantas a lo largo de cientos de millones de años de estrecha interacción y de intensa interacción ecológica. Este está aquí también, Sterophanes cyanopterus, otro de los habitantes de acá. Es el único colibrí en el mundo que tiene las alas diferentes al negro con azul, y es también importante en los páramos. Aglaictis cupripenis, colibrí de color ladrillo, que es muy común en las zonas intervenidas de las partes altas del volcán. Voy a hablarle ahora de las plantas. Hemos encontrado más de 50 plantas polinizadas por colibríes en el volcán Galeras. No van a haber flores porque nosotros hemos aprendido a leer un poco la botánica a través del estudio del polen. Aquí tenemos el polen de las astromeliáceas, las bomareas, que son importantes, de la familia de las astromelias que se cultivan. Estas son las compuestas de la familia de los frailejones. Ahí tenemos el polen del frailejón, de Speletia grandiflora. Este es el polen de Barnadesii spinosa, que es otra compuesta importante. Las bromelias y los quiches, los bicundos, son un recurso importantísimo para los colibríes, y para los bicundos los colibríes son fundamentales porque virtualmente todas las especies son polinizadas por colibríes. Por eso siempre es muy probable que cuando vea una bromelia, un bicundo, va a haber un colibrí cerca si este está florecido. Y aquí tenemos algunos de los granos de polen importantes de las bromelias del volcán Galeras, incluyendo Puya clava herculis, que es esta que veíamos de flores azules, que es una especie bajo crítico peligro de extinción. Esto está un poco lento. ¿Allá? ¿Me puedes ir pasando mejor? Bueno, vaya pasando.
Eso, estas son las ericáceas, son los chaquilulos, los mortiños, que también son importantes. Es de algunas de las plantas que tienen el polen más complejo, de las más difíciles taxonómicamente. Ya hemos hecho varios trabajos de grado documentando solo atlas palinológicos de ericáceas en el volcán Galeras. Siguiente, y más allá, como dijo Buzz Lightyear, el chaquilulo, Macleania rupestris, que es también es muy importante es de las especies más fundamentales para mantener a los colibríes allá. Siguientes, vayamos más. Las lorantáceas, de las cuales tenemos algunos árboles como Galliadendron punctatum, tristeris, melastomatáceas de los 7 cueros, son importantes sobre todo en las partes más altas del volcán. Siguientes, sigue adelante. Las campanuláceas y las fucsias. Como pueden ver, las plantas que dependen de los colibríes para polinizarse, es decir, para tener reproducción sexual, son muchas. Si nosotros afectamos la presencia de alguno de estos bichos, la seguridad reproductiva de estas plantas está en peligro, en tela de juicio. Ahora un poco vamos a hablar de, bueno, qué son las cosas que encontramos en la siguiente, en esta historia. Encontramos que aquí tenemos en estas comunidades extremos morfológicos, tenemos una expresión altísima de diversidad funcional. Aquí está el colibrí de pico de lanza, acá está el colibrí de pico chiquitico, y estos arreglos morfológicos son producto de interacciones evolutivas, y aquí tenemos el siguiente hasta que salgan unas bolitas. Tenemos diferentes subcomunidades. Tenemos una estructura compleja que no se puede explicar por fuerzas aleatorias, sino que dependen del tejido funcional histórico que tienen estos animales en su ambiente a lo largo de años. Este tipo de morfologías distanciadas, este es un análisis multivariado de las variables morfológicas, de las medidas del peso, del largo del pico, etc. Y esto nos refleja que hay especies que interactúan intensamente entre algunas con morfología funcional, similar, y otras con morfología contrastante. Acá, por ejemplo, tenemos todos los colibríes de picos corticos y patas fuertes, que son los que están en el páramo y soportan el páramo. Acá tenemos los colibríes que son más exclusivos de la parte boscosa. Esa distribución geográfica se ve reflejada también con la morfología. La siguiente. La distribución espacial tampoco es aleatoria. En verde aquí vemos los que están subiendo al páramo, en azul los que están en el bosque, algunos exclusivos del bosque, algunos más importantes en las partes altas. Pero es importante para todas las poblaciones que haya una heterogeneidad ambiental que les permite estarse moviendo, siguiendo la oferta de la energía que los hace posibles. La siguiente. Y aquí podemos hacer análisis también por la siguiente, por subcomunidades, que son ya cosas que no vamos a comentar muy profundamente ahora. Esto sí es importante. Esta gráfica nos permitió documentar por primera vez para comunidades de colibríes de alta montaña y de colibríes en general, la existencia de migraciones altitudinales. Las migraciones son comunes en las aves, son míticas las migraciones entre zonas templadas de la región boreal hacia el trópico y de la región austral hacia el trópico, pero hay unas migraciones que nosotros no hemos entendido muy bien, que son las migraciones altitudinales, que ocurren entre diferentes pisos térmicos a lo largo de gradientes altitudinales. En estos trabajos del volcán Galeras logramos probar estadísticamente, con bajos niveles de incertidumbre, que estos patrones, por ejemplo, que tiene Eunemis mosquera, que tiene picos de ocurrencia aquí en el bosque en esta época del año y aquí en estas épocas del año en las zonas altas de páramo y subpáramo, corresponden a movimientos poblacionales que tienen estas poblaciones de este colibrí. Es decir, todos los colibríes de esta especie en el volcán Galeras, hay una época en la que están concentrados en el bosque, y hay otras épocas en las que migran a las partes altas. Y las migraciones de este colibrí tienen efectos importantes con la ocurrencia de colibríes en las zonas más altas, por ejemplo Calcostigma reni, que también presenta migraciones, pero que responden más a los espacios que deja esta especie dominante cuando se mueve. Comento esto porque esto pues, hace parte de la historia de la ecología de las aves de alta montaña, y lo hicimos aquí en el volcán Galeras. De hecho, este corresponde al primer estudio de interacción colibrí-flor en ecosistemas de alta montaña, todos estos resultados que estoy planteando. Y esto lo hicimos aquí en el volcán Galeras. Es un escenario supremamente adecuado para este tipo de aproximaciones a largo plazo. Aquí vemos los ciclos de reproducción de los colibríes.
estacional. Aquí vemos los ciclos de cambio del plumaje de estos animales, de todas las especies. Y vemos cómo los ciclos de reproducción muda de todas las especies presentan comportamiento estacional sincronizado que se relaciona con la oferta de flores en estos ecosistemas. Voy a hablarles ahora de unos de trabajos que están siendo documentados ahora con este trabajo del componente biótico del EOT. Tenemos vinculados un grupo de pasantes que están trabajando este tema en particular en las zonas de alta montaña en una técnica 5 minutos ya. Novedosas que son las redes de interacción. Siguiente. Estas son algunas de los análisis recientes que hemos hecho en esto de las redes de interacción. La siguiente, que nos permiten dilucidar un poco más en forma integral la complejidad. Aquí están todos los colibríes en amarillo y las plantas acá, y esas son todas las posibles interacciones que se plantean entre ellos. Estas redes funcionales, que son un análisis moderno, nos está permitiendo entender cómo hay especies que son pilares de los ecosistemas y que tenemos que cuidar sea como sea para que la cosa siga funcionando como ha venido en los últimos millones de años. Siguiente. Estos son algunos de los resultados preliminares de datos que estamos cristalizando ahora con los datos que estamos complementando del EOT. La siguiente. Ya para terminar, porque se me acabó el tiempo, y cuando yo hablo de colibríes a veces se me va la piola, la provisión de servicios ecosistémicos, la prevalencia de las coberturas vegetales en estos ecosistemas complejos de estos Andes de altura tropicales, dependen mucho de la biodiversidad, se soportan en la biodiversidad. Tanto como la regulación del agua, por ejemplo, la regulación de la reproducción de las plantas, de la dispersión de semillas. Los bosques crecen gracias a la dispersión natural de semillas, que es la forma en que los animales siembran los bosques y les permiten recuperarse de cosas como la deforestación. Estos ecosistemas están altamente diseñados para tener alta resiliencia y recuperarse rápido de los disturbios, por ejemplo, de los disturbios que ocasiona un volcán. Pero hasta ahora no ha sido posible generar adaptaciones que le permitan reponerse de los disturbios que nosotros como seres humanos hacemos a los bosques. Nosotros hemos mantenido durante décadas potreros y sistemas sucesionales frenando los procesos naturales de reforestación y de restauración de los ecosistemas. Y si nosotros no propendemos o no visualizamos en el ordenamiento territorial y en las políticas públicas cómo preservamos esos componentes de la biodiversidad, o por lo menos cómo hacemos para entenderlos, porque el conocimiento es importante, no podemos proteger lo que no conocemos, tenemos que entenderlo. Desde muchas visiones, esta es una visión científica, los pobladores ancestrales tienen otras visiones, pero la idea es cómo complementamos este conocimiento para ver cómo protegemos lo fundamental y dejamos de rendirle reverencia a lo superfluo. Muchas gracias por su atención.